Em, entonces, lo mismo que quienes tienen video, ¿verdad? Que porfa lo pongan. Em, habíamos terminado de, o sea, habíamos quedado intentando entender qué, qué formas tenía la conciencia criolla blanca, ¿verdad? Es decir, el bolivarianismo. Esto es importante porque la, es importante porque, digamos, la idea de América Latina pasa por varias etapas, ¿verdad? Una primera etapa que es una etapa donde es un proyecto político militar, que es el periodo de Bolívar. Hay un segundo periodo, que es un periodo donde es sobre todo un proyecto diplomático, que es el periodo de Torres Caicedo. Y finalmente un periodo que es como literario filosófico, que es el arielismo, ¿verdad? Em, y ya desde aquí uno puede ir viendo las diferencias de, digamos, una explicación más coherente de algunos de los estereotipos que hay sobre lo que América Latina es. En general, el pensamiento de Bolívar, ¿verdad? Eh, va a estar anclado, habíamos dicho, en 5 ideas fundamentales: la idea de la clemencia criminal, el antifederalismo, el pesimismo antropológico, el concepto de fuerza moral y el concepto de guerra a muerte como modelo societal, ¿verdad? Este, la clemencia criminal es justamente una idea eh, digamos, de la imposibilidad del respeto a, digamos, a lo que podríamos llamar nosotros, o lo que se llamaría ahora convencionalmente, el Estado de Derecho, ¿verdad? En el sentido de que aquí lo que prima es el concepto de salud pública, ¿verdad? Esto es parecido a los jacobinos de 1793, ¿verdad? Aquel elemento central de la salud pública en contra de la idea de esta máxima filantrópica que supone que los seres humanos son buenos, ¿verdad? O sea, o en contra de la idea del principio de clemencia como un principio jurídico que sea relevante, ¿verdad? Aquí obviamente está dentro de los problemas centrales, filosóficos, políticos, la defensa de la pena de muerte, ¿verdad? Como una capacidad del Estado. Eh, esto creo que es interesante porque Bolívar, al igual que otros autores como Martí, como José Martí, como Juan Rafael Mora, ¿verdad? Están como cubiertos de un halo de mitologización, ¿verdad? Como son los próceres de la independencia y esto. Entonces uno conoce sus nombres, sabe que son importantes, pero rara vez se los lee, ¿verdad? Eh, entonces uno no sabe exactamente qué fue lo que dijo Bolívar o qué fue lo que dijo Martí, qué fue lo que dijo Juan Rafael Mora Porras. Uno solo sabe que hay un montón de monumentos y que cada vez que hay algún acto cívico, pues alguien dice algo, ¿no? De Martí o de Bolívar. Eh, entonces, eh, la gracia es como hacer un esfuerzo para, para ir a los textos mismos, para ver qué fue lo que dijeron, porque se suponía que eran importantes o cuáles son los límites de las cosas que pensaban, ¿verdad? El antifederalismo, este es otro elemento importante. Hay una defensa de, de una defensa política de las repúblicas unitarias como superiores a las repúblicas federales, ¿verdad? Uno de los elementos de las patrias bodas justamente es el federalismo, que Bolívar considera que facilita las conspiraciones. De hecho, él pierde el poder por una conspiración de lo que luego va a ser Colombia, ¿verdad? Es decir, digamos, la base social de Bolívar está en Venezuela, no en Colombia. Y los colombianos son los primeros en separarse, ¿verdad? Eh,
esto, el pesimismo antropológico, que también es muy filosófico, esto se va a mantener. Esto es importante, ¿por qué? Porque este elemento se va a transmitir al romanticismo latinoamericano y al positivismo latinoamericano, ¿verdad? Y eso porque es importante en la historia del pensamiento costarricense, porque lo que nosotros convencionalmente le decimos liberalismo, que ya luego veremos que es una mala definición porque no son liberales, este, tiene ese elemento, es el elemento del pesimismo antropológico, ¿verdad? Eh, entonces, la idea fundamental aquí es que como, como América Latina ha sido tratada como si fueran súbditos del sultán, dice en la Carta de Jamaica, los pueblos latinoamericanos no han desarrollado las virtudes políticas que necesitan los pueblos republicanos, ¿verdad? Que eso es muy clásico del pensamiento político clásico, del pensamiento político romano, ¿verdad? Es decir, para que haya república tiene que haber pueblos virtuosos, ¿verdad? Cicerón, ¿verdad? Ese tipo de autores. Este, entonces él dice, bueno, hay república, pero el problema es que aquí no hay virtud, digamos. Entonces, hasta que los pueblos tengan la madurez eh, y la virtuosidad para que se les conceda las repúblicas, son preferibles los gobiernos no democráticos y no federales, ¿verdad? Y eso siempre ha hecho, y esto es un elemento, ¿verdad? Porque eh, piensen en los estereotipos que ustedes pueden encontrar en las películas y en los productos culturales más a la mano de lo que América Latina es, ¿no? Piensen cada vez que hay una película de Disney sobre América Latina o una película de Hollywood sobre América Latina, hay estereotipos que son muy reconocibles, ¿verdad? Por ejemplo, la falta de solidez institucional, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, una cosa que siempre aparece, es decir, siempre aparece algún policía o algún político corrupto que el héroe puede sobornar para salir de México o para salir de Guatemala, ¿verdad? O para entrar a México o entrar a Guatemala, dependiendo de que sea, de qué trate la película. Pero siempre, digamos, la idea es que no hay Estado de Derecho, pues, ¿verdad? Y también siempre que te agarra la policía, siempre existe la posibilidad de que al héroe de la película lo ejecute, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene ese estereotipo? Porque, digamos, los estereotipos son falsos, digamos, son efectos de ideologización, pero el problema de los estereotipos no es que sean verdad, sino que sean verosímiles, que es diferente, este es el punto, ¿verdad? Es decir, los estereotipos no son verdaderos, sin duda, son ideológicos, son en el sentido marxista del término ideológico, ¿verdad? Refuerzan estereotipos, prácticas de opresión, prácticas de discriminación, eso estamos de acuerdo, ahí digamos, nos anotamos todos en el mismo equipo, digamos, pero usted no puede hacer un estereotipo de cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, el estereotipo tiene que ser verosímil, si no, no sirve el estereotipo, ¿verdad? Este, entonces, una cosa que uno tiene que lograr hacer es, bueno, saber que un estereotipo es un estereotipo, ¿verdad? Es decir, los latinoamericanos no andamos por ahí con dos pistolas en el cinto, como Pancho Pistolas, ¿verdad? Como el lorito que es amigo del Pato Donald, ¿verdad? Cuando visita América Latina, ni nadie tiene un tigre y un mono de mascota, ¿verdad? Como Dora la Exploradora y Diego, ¿verdad? Pero hay que ver de dónde salió ese estereotipo, es decir, por qué parece como verosímil que alguien represente así, digamos, a un latinoamericano. Y es que, digamos, hay desde muy, muy en el inicio del pensamiento de los independentistas, es decir, de las élites políticas que algunas combatieron al imperio español y algunas la independencia les cayó indeseadamente del cielo, ¿verdad? Es decir, que prefirieron ser independientes antes de ser repúblicas, este, tenían que lidiar con cómo iba a ser el Estado y qué tipo de nación iba a construir, ¿verdad? Y si esa nación era viable o no. Uno de los primeros elementos que va a haber es esta idea, digamos. Esa idea, lo de la clemencia, eso no es para nosotros.
¿verdad? Eso no se puede, mientras no haya una nación estable, ¿verdad? Y este es otro muy importante, el del pesimismo antropológico, porque lo que va a suponer es que desde el punto de vista de la sociedad es muchísimo más importante la educación que la democracia. Esta es la idea, ¿verdad? Es decir, mientras no haya eh, un pueblo educado, ¿verdad? No puede haber democracia política, ¿verdad? No puede haber sistema federal, no puede haber elecciones, no puede haber rotación del poder, ¿verdad? Porque apenas suceda eso, este, y se instaura la anarquía en América Latina, ¿verdad? Esa es la idea. Aquí creo que es muy claro para ustedes la imagen, que es una imagen que todavía el presidente sigue usando mucho, usa cada rato, ¿verdad? Es la imagen de entender el país como si fuera una familia, ¿verdad? Es decir, si ustedes se fijan, ¿cuál es la relación que hay? Es la relación de tutelaje de los padres a los hijos. Esa es la idea básica, ¿verdad? Es decir, los hijos tienen suprimida su capacidad de decidir y su capacidad de votar, digamos, sobre las decisiones de la casa porque es que no saben muy bien lo que quieren todavía, ¿verdad? Es decir, por eso es que los papás no dejamos que se lleve a votación que se come en la casa, pero sino que nosotros decidimos eso. Porque si no, se comería todos los días confites y helado, que se comería, ¿verdad? Eh, entonces, y que es el ejemplo que siempre pone el presidente, ¿verdad? Dice, siempre que tomo una decisión difícil, lo que pienso es en mi hijo, que puede ser que no esté de acuerdo, pero a la larga yo sé que es lo mejor para él. Siempre usa esa metáfora, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros no hemos superado, no hemos llegado a la mayoría de edad para usar el término kantiano, ¿verdad? Es decir, Kant hablaba siempre que la ilustración es llegar a la mayoría de edad, ¿verdad? Tener la capacidad de pensar por sí mismo sin tutelas, ¿verdad? Bolívar, que sería, digamos, como el origen del pensamiento independentista y probablemente el que está más influenciado por las ideas de la ilustración, lo que va a decir es, eso suena bien, pero aquí todavía no se ha llegado a la mayoría de edad. Entonces eso lo vamos a posponer hasta que tengamos la educación para poder hacerlo. Por eso es que, digamos, los pedagogos juegan un papel muy importante. Digamos, el gran referente, el gran maestro de Bolívar va a ser un gran teórico de la educación, que es Simón Rodríguez, ¿verdad? Y también eso explica por qué en América Latina se escribe tanto sobre educación, ¿verdad? Es decir, muchos de los principales intelectuales de América Latina son pedagogos, ¿verdad? Simón Rodríguez, Andrés Bello, es un venezolano muy importante. Si se fijan en Costa Rica, Carmen Lira, Luisa González, por ejemplo, es un pedagogo, se llama Emma Gamboa, ¿verdad? Omar Dengo, que es como la representación de la inteligencia en Costa Rica, ¿verdad? Junto con Joaquín García Monge, son pedagogos, son profesores y son pedagogos, además tienen escritos sobre cómo es que hay que enseñar, ¿verdad? Entonces, eso luego esa es una historia larga, ¿verdad? Pero también va a ser, digamos, funcional a la cultura elitista, al elitismo político en América Latina. Este es un concepto que es un concepto también muy interesante de Bolívar, que no lo vamos a hablar mucho, tal vez en algún momento que estudiemos juntos historia del pensamiento político o algo así latinoamericano, en otro curso, si los dioses del presupuesto alguna vez lo permiten. Este, el, la idea aquí que es una idea importante que es el concepto de fuerza moral es la idea que no siempre la mayoría física decide y que la superioridad de la fuerza moral es la que inclina la balanza política, ¿verdad? Eso, desde el punto de vista de los fenómenos políticos, eh, va a explicar por qué en general, por ejemplo, la izquierda latinoamericana tiende a ser vanguardista, ¿verdad? Porque hay una idea de que, bueno, las élites no van a cambiar y no van a conceder ningún cambio, los sectores populares no están preparados porque no tienen las virtudes republicanas que se necesitan para ser un pueblo virtuoso. Entonces, una pequeña minoría que tiene la fuerza moral puede
puede decidir, puede ser clave, digamos, para ganar una guerra, ¿verdad? Y es muy interesante porque, bueno, es un concepto militar eh, que todo el mundo le conoce, digamos, le reconoce, por ejemplo, a Clausewitz, ¿verdad? Al teórico militar alemán, que es como muy famoso, ¿verdad? El escritor de la guerra, pero también a Mao Zedong, pues, también que escribe cosas parecidas. Em, pero la idea es como esa, digamos, en una batalla no va a ganar, una batalla militar, está, diciendo, está pensando Bolívar, pero también una batalla política. No va a ganar solo el que tenga más armas, ni el que tenga más personas, un ejército más numeroso, sino el que tenga la moral para combatir, ¿verdad? Digamos, el que haya demostrado que tiene el comportamiento moral de su parte, ¿verdad? Y eso es muy interesante desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Ese concepto de fuerza moral es el que más toma Hugo Chávez, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que el proceso venezolano le dicen la revolución bolivariana, ¿verdad? Son los nombres que tiene. Y obviamente es una lectura pues sesgada, ¿verdad? Como unilateral de Bolívar, porque toda la parte como antidemocrática de Bolívar, esa parte nunca la habló Chávez, nunca dice nada sobre eso. Este, pero esta parte sí, esa parte de la idea de la fuerza moral este, es importante. Y eso lo tomó de Simón Rodríguez, ¿verdad? Que eso aparece en otros pensadores como la idea, por ejemplo, en la teología latinoamericana de la liberación, entonces como la idea del testimonio, ¿verdad? Es decir, que lo importante es el testimonio, que lo importante es la fuerza moral. Eh, y aquí, esto es muy interesante porque también en el caso de estos autores son antiutopistas, ¿verdad? En contra de lo que uno creería, eh, más bien se inclinan por, digamos, por un realismo político muy craso, ¿verdad? Dice, los códigos que consultan nuestros magistrados no eran los que podían enseñarle la ciencia práctica del gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes, filantropía por legislación, dialéctica por táctica, sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de cosas, el orden social se resintió extremadamente conmovido y después luego corrió el Estado a pasos agigantados a una disolución universal que bien pronto no pudo haber realizado, ¿verdad? Entonces la otra cosa es eso de las mejores ciudades y los mejores gobiernos y eso no, ¿verdad? Es una crítica a Rousseau, ¿verdad? Lo que hay que hacer es garantizar la estabilidad, ¿no? del país, ¿verdad? Eh, de aquí va a venir una cosa que, bueno, los que estudian filo profesionalmente pueden empezar a ver por qué, de dónde puede venir, y los que no estudian filo profesionalmente pueden venir de dónde pasa el estereotipo. Hay como una idea de que la filosofía es impráctica, ¿verdad? Que eso no sirve para gobernar, ¿verdad? Eh, que es un poco como contraria a la tradición europea, ¿verdad? Que más bien ve en la filosofía parte de la ciencia del gobierno, ¿verdad? Como parte de los elementos de la ciencia del gobierno. Aquí no, aquí hay una idea como que es impráctica, ¿verdad? Eh, entonces, digamos, los gremios que más contribuyeron en la construcción de la conciencia latinoamericana y pusieron mucho de sus metáforas y como su forma de ver el mundo en el pensamiento latinoamericano y también el pensamiento costarricense, fueron los militares, los abogados y los médicos, ¿verdad? Entonces, por eso en América Latina hay mucha metáfora militar, mucha metáfora médica y mucha metáfora jurídica como para entender la sociedad, ¿verdad? Eh, Aquí ustedes pueden ver en este texto, que es la Carta de Jamaica, eh,
lo que le llamaremos, y esto es importante que lo apunten y que lo retengan, ¿verdad? El concepto de conciencia criolla blanca, que es el clave que yo ocupo que entiendan para que entiendan digamos, el desarrollo del pensamiento costarricense. ¿Por qué? Porque todos los pensadores costarricenses importantes de primera época son todos criollos blancos, ¿verdad? Entonces, esa marca es transversal en América Latina, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ver, dice en la Carta de Jamaica, esto es 1815, ¿verdad? Se pudo prever cuando el género humano se hallaba en su infancia, rodeada de tanta incertidumbre, ignorancia de rol, cuál sería el régimen que abrazaría para su conservación. ¿Quién se habría atrevido a decir, tal nación será república o monarquía, esto será pequeña o aquella grande? En mi concepto, esta es la imagen de nuestra situación. Nosotros somos un pequeño género humano. Esta es la primera definición sobre lo que América Latina es, ¿verdad? Es un pequeño género humano. Es lo universal en lo local, ¿verdad? Esa es la idea. Hay un género humano, ya hay una idea de humanidad, no como particular, como local, pero es pequeñito, ¿verdad? Está reducida al universo latinoamericano. Poseemos un mundo aparte, cercado por dilatados mares. Ahí hay una primera cosa, ¿verdad? Que es el problema de la meditación sobre lo que la geografía es y sobre lo que la geografía nos hace, ¿verdad? Cercado por mares, nuevo en casi todas las artes y las ciencias, que ese es otro de como de las ideas, de los tópicos de lo latinoamericano, que es lo latinoamericano como lo nuevo, ¿verdad? Como lo joven, eh, como lo que aún no se ha construido, ¿verdad? De hecho, esa es la definición que Hegel va a hacer de América, ¿no? Es el, el continente de la juventud, ¿verdad? El continente del futuro, ¿verdad? Pero que no tiene todavía actualidad. Eh, aunque en cierto modo, aunque en cierto modo viejo en los usos de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces ahí dice eso, ¿no? Es nuevo, pero el problema es que nuestra sociedad civil, nuestra sociedad, tiene como los modos de la sociedad antigua, ¿verdad? Habla de democracia, habla de repúblicas, habla de la ilustración, ¿verdad? Intenta seguir, eh, digamos, los modelos societales de Europa y de la antigüedad clásica, ¿verdad? Yo considero el estado actual de la América como un desplomado del Imperio Romano. Cada depredación formó un sistema político, ¿verdad? Y entonces aquí es muy importante, porque es una conciencia criolla blanca, porque su memoria se orienta hacia Occidente, ¿verdad? Es decir, su memoria no va hacia el Tahuantinsuyo, ¿verdad? No va hacia los imperios, hacia los grandes imperios indígenas, ni hacia el imperio azteca, eh, no va hacia la diáspora africana, su memoria no conecta con eso, sino que su memoria conecta con Occidente, ¿verdad? Dice, bueno, América Latina, ¿qué es? Esto es como el imperio romano. Lo que está pasando es como cuando el imperio romano se desmembró, ¿verdad? En distintos órdenes. Y aquí viene la idea de la conciencia criolla blanca entendida como modernidad periférica y como herida colonial. Dice, por otra parte, no somos ni indios ni europeos, ¿verdad? Es decir, nuestra memoria no conecta con indígenas, pero tampoco somos europeos, ¿verdad? Es decir, hay una herida ahí de que no se podría comparar América Latina no se puede comparar a los criollos blancos con los indígenas, que están en otra categoría, pero no son europeos tampoco, ¿verdad? Sobre todo porque los europeos no los tratan como europeos, ¿verdad? Ni les reconocen su carácter europeo, sino una especie media entre los legítimos propietarios del país y los usurpadores de España. En suma, siendo nosotros americanos por nacimiento y nuestros derechos los de Europa, tenemos que disputar estos a los del país y que mantenernos en él en contra de la invasión de los invasores, ¿verdad? Es el modelo de la conciencia criolla, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque esto es el modelo de de toda la élite intelectual que construye luego Centroamérica, ¿verdad? Es decir, Morazán tiene el mismo dilema,
¿verdad? Y Braulio Carrillo también, y Montealegre también, es decir, todos los fundadores del Estado costarricense están anclados en esta misma, en este mismo dilema, ¿verdad? Y este, que es el decreto de guerra-muerte de 1813, es importante porque ven que aquí aparece la idea de lo bárbaro que había señalado que era importante, eh, porque esta idea de definir dónde está lo bárbaro es clave para entender lo latinoamericano, ¿verdad? Y la experiencia de cada uno de nuestros países. Dice, tocados de vuestros infortunios, hemos podido ver con indiferencia las aflicciones que os hacían experimentar los bárbaros españoles, ¿verdad? Entonces, lo que es bárbaro son los españoles, ¿verdad? Los que caen dentro de la categoría de barbarie son los españoles. Eso es muy importante porque ya luego veremos en el desarrollo del positivismo latinoamericano, digamos, del liberalismo costarricense, que la herencia española es lo que nos conecta con la barbarie, ¿verdad? Si en un primer momento lo español es lo que nos conecta con la civilización, ¿verdad? Ya más luego lo español va a ser lo bárbaro, ¿verdad? Es decir, en la medida en la que nos alejemos de lo español, nos alejaremos de la barbarie, ¿verdad? Los bárbaros españoles que os han aniquilado con rapiña y os han destruido con la muerte, que han violado los derechos sagrados de las gentes, que han infligido las capitulaciones y los tratados más solemnes, y en fin, que han cometido todos los crímenes, reduciendo la República de Venezuela a la más espantosa desolación. Así que pues, la justicia exige la vindicta, y la necesidad nos obliga a tomarla, que desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infestan, y, han cubierto de y que la han cubierto de sangre, que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar de este modo la mancha de nuestra ignominia y mostrar a las naciones del universo que no se ofende impunemente a los hijos de América. Entonces este decreto es muy interesante porque este decreto es el fin de la, digamos, de lo que él llama las patrias bobas, ¿verdad? Es decir, esta idea de que se puede trasplantar a América los valores federales, el Estado de Derecho, la idea de los seres humanos como naturalmente bondadosos, ¿verdad? Y por lo tanto sujetos de una clemencia especial que los hace acreedores su naturaleza bondadosa. Y todo ese periodo a él le dice las patrias bobas, y esa es la explicación de por qué fracasó en un primer momento el proyecto de la Gran Colombia. A partir de 1813, cuando firma el decreto de guerra-muerte, ya cambia la actitud, ¿verdad? Y ustedes aquí pueden ver varias ideas. Uno, que ya habíamos visto antes, que es, aparecen los bárbaros y que también aparecen los monstruos que infestan América Latina, ¿verdad? Ahí lo que hay es una, un reordenamiento de las cosas que habían en el imperio colonial, ¿verdad? Recuerdan que un elemento central de la construcción de América Latina era lo monstruoso, ¿verdad? Los ehuaypinomas, los cinocéfalos, ¿verdad? Eh, y aquí la monstruosidad cae del lado de los españoles, ¿verdad? Lo que es monstruoso son los españoles, los que son monstruos son los españoles. Entonces, aquí ustedes pueden ver, porque siempre una de las características del pensamiento colonizado, ¿verdad? Que ha sufrido la experiencia colonial, es que es binario, ¿verdad? Que es polar. Eh, entonces, hay bárbaros y civilizados, ¿verdad? La clave está en ver a quién le cae la etiqueta, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo bárbaro es lo español y lo monstruoso es lo español, ¿verdad? Pero esta idea de lo bárbaro y lo monstruoso, este, siempre están en nuestro horizonte de explicación en la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, ¿qué cosa ha ocupado mucho tiempo en lugar de lo monstruoso? Y las pandillas en el último periodo, por ejemplo, ocupa como ese lugar, ¿verdad? Eh, y tiene todos los estereotipos de lo monstruoso, ¿verdad? Eh, beben sangre, matan gente, ¿no? Hacen orgías de sangre, todo ese tipo de cosas. Eh, y aquí la definición que él da son los hijos de América, ¿verdad? Esta es la idea de la conciencia blanca.
Eh, esto también del decreto muerte. Que esto es interesante porque aquí ya es el proceso de americanización, ¿verdad? Ya no se considera español, sino que los españoles que se adhieran a la república van a ser tratados como americanos. ¿Qué te parece? Claramente la construcción de la identidad de nosotros como americanos, y luego como latinoamericanos, ¿verdad? Eh, y esto es muy interesante porque aquí hay todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa por los medios más activos y eficaces será tenido por enemigo y castigado como traidor de la patria. Eso es muy interesante porque ahí hay una inversión de, ay, ¿cómo se llama esto? Del principio de inocencia, ¿verdad? O sea, la idea del principio de inocencia normal de la legalidad es que usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Esa es la idea del principio de inocencia. Aquí el principio de inocencia está invertido, ¿verdad? Que quiere decir, todos los españoles son culpables hasta que demuestren que no lo son. Entonces, esa es la idea básica, ¿verdad? Es decir, si usted es español, es culpable por ser español, ¿verdad? Hasta que no demuestre que es leal a América, ¿verdad? Si es leal a América, se puede quedar, ¿verdad? Pero si no, cae, digamos, dentro de la casilla de conjurado, ¿verdad? Entonces, la legalidad está invertida ahí, ¿verdad? Esa forma de inversión también uno la va a poder ver, por ejemplo, en la Revolución Cubana, ¿verdad? Eh, entonces, Centroamérica, dentro de las naciones, ocupó el nivel 3, ¿verdad? Es decir, Centroamérica se independizó no con una guerra larga, ¿verdad? Como la que se llevó adelante en Colombia, ¿verdad? Ni con un levantamiento de esclavos, como se llevó adelante en Haití, sino que fueron las mismas élites coloniales que decidieron declarar la independencia para no tener que transformarse en república, ¿verdad? Y a partir de ahí, tienen que ver qué hacen, ¿verdad? O sea, cómo construyen una nación que en principio ellos mismos no querían. Eso tiene que ver porque, digamos, lo que sería el equivalente del bolivarianismo en Centroamérica fue derrotado previamente. Es decir, hay un levantamiento en 1811, 1814, sobre todo en Nicaragua y en El Salvador, que es derrotado por la corona española, con contribución de la muy noble y muy leal ciudad de Cartago, ¿cierto? Que se pone del lado de los reyes. A que no esperaban eso. Entonces, digamos, los independentistas, digamos, lo que sería como lo equivalente a Bolívar, ya venían debilitados, ¿verdad? Venían de una derrota. Eh, entonces, digamos, a los centroamericanos un poco les sale una rifa lo de la independencia, ¿verdad? Nadie estaba muy seguro de para qué servía eso, ni si realmente servía para algo. Eh, y entonces hay varios experimentos, varias tensiones en medio de eso. Eh, pero ya aquí los valores no son los valores medievales ni los valores monárquicos. Ya, aquí ya aparece la idea de nación claramente como una tarea a cumplir que demanda la modernidad, es decir, la modernidad necesita de naciones, ¿verdad? Eh, no de reinos, pero, y aquí hay un problema, que esto es un poco tal vez difícil de entender, tal vez lo escribo en la pizarra, que es en este periodo de la historia en la que se construyen las naciones, eh, hay un debate que se llama el debate de las naciones sin historia, que ahora no tiene mucho sentido, pero en el periodo tenía mucho sentido. Digamos, y este debate ustedes lo pueden registrar en Hegel, se puede registrar en Marx y Engels también. ¿Qué es la idea? La idea es, ¿qué es esta idea de las naciones sin historia? Es la idea de que hay unos ciertos pueblos que por su tamaño y por
sí, digamos, por su tamaño y como por su desarrollo social, están un poco como condenados a ser absorbidos en unidades estatales y nacionales más grandes, ¿verdad? Eh, porque en la medida, digamos, la nación era entendida o siempre fue entendida como una especie eh, de historia compartida, ¿verdad? Una historia compartida que se ancla en el lenguaje, que se ancla en las historias, que se ancla en la religión, que se ancla en una literatura nacional, en unos mitos nacionales, ¿verdad? Este, pero sobre todo, ¿verdad? Como en un lenguaje, ¿verdad? Y se ocupa que los estados tengan un cierto tamaño. Eso en alemán se va a llamar Landsname, es como el espacio vital de una nación, ¿verdad? O sea, las naciones no pueden ser chiquitillas, pues, ¿verdad? O sea, tienen que tener como una historia nacional, un lenguaje nacional compartido, eh, una mitología nacional, ¿verdad? Que en el caso, por ejemplo, en el caso francés es fácil ver eso, la historia es la historia de los galos, ¿verdad? Que es previo a la nación romana. Está todos los cantares de gesta estos, como la canción de Roldán y todo eso. Hay un héroe nacional que tiene que ver con Juana de Arco, ¿verdad? Con Jeanne d'Arc, y como el nacionalismo este religioso francés, ¿verdad? Entonces hay como una historia y se supone que ya hay un espacio vital francés, ¿verdad? Y en ese proceso de construcción de lo francés hay naciones que desaparecieron, o sea, que ya no existen, eh, como los bretones, por ejemplo, ¿verdad? Que son parte de Francia, digamos, parte del territorio francés. Eh, entonces, todo, toda esta discusión eh, surge en Europa en el periodo, o sea, esa discusión no está pensada para América Latina, ¿verdad? Eso nos llegó importado. Es como, no sé, como los VHS, o sea, eso no estaba pensado para usarse en América Latina, pero al final llegaron hasta acá. Este, estaba pensado porque la duda era qué iba a pasar con los pueblos de los Balcanes. O sea, esa era la duda que había. O sea, qué iba a pasar con los rumanos, con los búlgaros, con los serbios, con los montenegrinos, ¿verdad? Que eran pueblos que habían pasado por varios imperios, ¿verdad? O sea, hay todo un grupo de naciones que dependiendo del año, eh, a veces son turcos, a veces son griegos, a veces son albanos, ¿verdad? Por ejemplo, Finlandia ha sido sucesivamente alemana, sueca, rusa, Polonia también parecido, Rumanía parecido, ¿verdad? O sea, hay un montón de pueblos que son los pueblos de los Balcanes, que hoy son naciones, ¿verdad? Que en el siglo XIX decían, bueno, ¿y esta gente qué? ¿Qué va a pasar? Entonces, había muchos intelectuales que decían, no, es que esos pueblos son tan pequeños, son tan inviables, son tan sin historia nacional, que van a terminar siendo absorbidos por otras naciones. Y el modelo de eso era, bueno, por ejemplo, Francia, que absorbió a los bretones, eh, pero sobre todo el imperio austrohúngaro, ¿verdad? Que era como un imperio grande que terminó absorbiendo a los checos, a los eslovacos, ¿verdad? O bueno, no los absorbió porque ahora hay una república checa y una república eslovaca. Pero en el periodo eso es lo que parecía que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, había un montón de pueblos que la conclusión a la que llegaron, sobre todo los intelectuales ingleses, franceses, alemanes, ¿verdad? Como los países centrales, es, vean, esos países no son viables, no tienen historia y alguien va a terminar absorbiendo, ¿verdad? Obviamente los rumanos y los checos y los moldavos no les preguntaban qué opinaban al respecto. Pero es verdad que hay naciones que desaparecieron, ¿verdad? Por ejemplo, Cracovia desapareció, ¿verdad? Que es parte de Polonia. Eh, entonces, ese debate europeo, que no tenía nada que ver con América Latina,
llegó hasta nosotros en esa misma clave. Y el asunto es en qué sentido, y esta es la gran complicación de todas las élites centroamericanas, si ustedes se lo ponen a pensar, y es clave para entender la historia del pensamiento costarricense, es en qué sentido es viable que exista una cosa que se llama Centroamérica. ¿Por qué Centroamérica no va a ser parte de algo más grande? ¿Verdad? Porque ya venía de ser parte del Imperio Español, ¿verdad? Las élites que gobernaban el país se sentían españoles, ¿verdad? Puede ser que españoles maltratados por la corona, pero españoles, ¿verdad? Así como, digamos, uno podría sentirse costarricense maltratado por el gobierno de Carlos Alvarado, pero costarricense, ¿verdad? Es decir, lo que se reclama a la monarquía no es la identidad, sino que no se le trata con la dignidad y con las obligaciones que tiene que tratarse aún igual, ¿verdad? Este es el punto. Pero cuando ya el imperio español desaparece, ¿verdad? Se explota. Entonces la pregunta que hay en Centroamérica es, bueno, esta cosa, Centroamérica, ¿eso es viable? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Verdad? Porque no hay una historia común más que la colonización española que acaba de explotar. Obviamente, como son criollos, no van a volver a ver al pasado indígena, eso no está dentro de las posibilidades, ¿verdad? Eso es más bien una amenaza. Y aparece todo este dilema, es decir, el dilema del problema de la viabilidad como nación, ¿verdad? Porque hay varios como principios como de la nación. Por ejemplo, una nación con muchos espacios grandes no se puede gobernar, no es viable como nación. Hay una frase que es una frase muy famosa de Sarmiento, que está en el Facundo, que dice, gobernar es poblar, ¿verdad? Eso es una clave. Si usted gobierna, tiene que poblar. Por eso es, yo no sé si lo han pensado, por eso es el pavor que hay a los espacios vacíos, a los espacios donde no hay nada, ¿verdad? Entonces, Centroamérica es una población muy pequeña, muy concentrada en el Pacífico siempre, ¿verdad? Y que tiene muchos espacios muy grandes donde no se puede gobernar, donde no hay gobierno, ¿verdad? Porque hay muy poca población y hay muy poca capacidad del Estado eh, de asegurar nada en esas zonas. Esa es la historia del Atlántico centroamericano, ¿verdad? Que siempre fue un espacio muy grande y muy difícil de poblar y muy difícil de llegar hasta ahí, ¿verdad? Toda la costa atlántica de Centroamérica siempre fue una especie de amenaza en ese sentido del espacio grande, ¿verdad? Es decir, Limón, eh, el Atlántico nicaragüense, ¿verdad? La RAN, eh, el Atlántico hondureño, ¿verdad? Si ustedes recordarán, inclusive, ¿por qué no era viable? Porque toda esa zona era la zona además de disputa con los ingleses. O sea, no solo era que era lejana, sino que el Atlántico siempre estuvo en disputa con los ingleses, ¿verdad? Belice hasta el año 81 se llamó la Honduras Británica, ese era el nombre que tenía. Al año 81, eso es asalto de mata, hace nada, ¿verdad? Y, digamos, los guatemaltecos, yo no sé si siguen con eso, pero durante mucho tiempo reclamaron que Belice en realidad era de Guatemala. Yo creo que ya no tienen esa pretensión. Pero digamos, el Atlántico siempre fue un espacio donde el Estado no llegaba, donde era un espacio grande, donde había incursiones de otras naciones, ¿verdad? Y donde el Estado no podía asegurar nada, no podía asegurar su gobernanza, no podía asegurar su seguridad, no podía organizar el gobierno, no podía organizar el comercio, ¿verdad? Y eso lo vuelve inviable, ¿verdad? Un gran espacio sin población vuelve inviable un Estado. Digamos, en el modelo, digamos, que había en el periodo, ¿verdad? Ya ahora es como diferente, pero en ese periodo se ubica. Si usted tiene un gran espacio donde no hay nada, eso debería darle miedo a usted, ¿verdad? Hay que poblarlo de alguna forma, hay que poner carreteras, hay que poner iglesias, hay que poner escuelas, ¿verdad? Hay que llenarla con algo, ¿verdad? Hay que poner un poste de luz y una caseta de un guarda para decir, esto es soberanía costarricense, ¿verdad? Y esta otra idea
de la nación es progreso es muy importante porque la posibilidad de construir una nación está asociada a progresar, ¿verdad? Que es una idea moderna y que es, para nosotros es muy obvia, pero es un poco difícil de entender en el sentido de que voy a concluir esta explicación y hacemos el corte. Progreso es una idea muy fácil para nosotros porque todo el mundo entiende la palabra, ¿verdad? Pero todo el mundo se enclocha cuando uno dice, bueno, ¿y eso qué es? O sea, como si el profe hiciera un quiz, ¿verdad? Así como hacía Guillermo Coronado, que cada vez que perdía esa prisa hacía un quiz. Pero yo no lo voy a hacer porque esa prisa ya no pierde, entonces no los podría evaluar nunca. Hay una frase, digamos, en la campaña electoral que ganó Laura Chinchilla, que ustedes tendrían que tener, no sé, 3 meses cuando ganó Laura Chinchilla. No sé, es que son muy jóvenes, todos son muy jóvenes. Este, pero la consigna con la que ella ganó, la más famosa es una que se llama Firme y Honesta, la más famosa. Pero antes de esa tuvo una que, que es la que más me interesa, antes de que cambiara Firme y Honesta, que la consigna de ella era adelante. Esa era la consigna, ¿verdad? Y, digamos, filosóficamente es muy interesante, ¿verdad? Porque todo el mundo entendía qué es lo que significaba eso, ¿verdad? Y adelante es una localización en el espacio, ¿verdad? Eh, y adelante lo que quiere decir es progresar, ¿verdad? Eh, ¿Y eso qué significa? Significa que el tiempo está organizado en forma de una línea ascendente, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos. Que déjame ver si lo puedo. Um, voy. El tiempo es como una cosa así, ¿verdad? Es una línea ascendente, donde aquí está el estado de la naturaleza, el salvajismo, ¿verdad? Y cada uno de los actos nos va haciendo avanzar hacia adelante en materia de civilización, ¿verdad? Es decir, el porvenir nos permite progresar y hacia adelante lo que hay es progreso y hacia atrás lo que hay es retroceso, ¿verdad? Hay regreso a la barbarie, a la civilización. Eso solo tiene sentido en la modernidad, ¿verdad? Es decir, si a un platonista le hubieran dicho adelante, lo que hubiera dicho es ¿para qué? ¿No? Pues, porque lo bueno es la edad de oro, que es lo que está atrás, ¿verdad? Es decir, adelante lo que hay la decadencia. Entonces, lo bueno está atrás en el tiempo. Pero nosotros no entendemos así. O sea, adelante significa progresar. Y como más en definición, progresar significa que si se hacen una serie de reformas institucionales, económicas, culturales, los beneficios de esas reformas van a ser compartidos por todos y todas. Esa es la idea básica del programa, ¿verdad? Es decir, que tal vez en algún momento eso no sea para todo el mundo, pero eventualmente esas reformas económicas, institucionales y culturales van a permitir que todo el mundo participe de los beneficios de esas medidas. Esa es la idea del progreso, ¿verdad? Entonces, si uno es una nación, tiene que poder progresar, tiene que poder hacer medidas económicas, institucionales y culturales donde todo el mundo se beneficie de esas medidas, ¿verdad? Y la clave es, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que se supone que tienen que hacer los centroamericanos para poder hacer eso? ¿Verdad? Ese es el otro dilema, ¿verdad? O sea, primero tienen que poblar, no puede haber espacios vacíos, no, eso de que haya grandes llanuras, grandes costas, grandes extensiones de tierra donde no haya ni un poste, ni una escuela, ni un soldado, eso no puede ser, hay que poblar, ¿verdad? Y la otra cosa es que hay que progresar, hay que hacer medidas institucionales para que todo el mundo tenga los beneficios, digamos, de la democracia y de la economía. Es como la idea. Vamos a hacer el primer corte para que vayan a tomar café, a desayunar los que se levantaron más tarde, a hacer jumping jacks, los que les gusta mantenerse en forma. Y regresamos a las 10:03.
Em, bueno, vamos avanzando porque hoy ocupo que terminemos como en punto, porque tenemos una conferencia pública mañana. Digo, ahora a las 11. Este, entonces, la idea es cómo construir una nación que ocupa seguridad, ocupa territorio, ocupa población, ocupa gobernar, poblar y necesita progreso, ¿verdad? Y esto es lo que intentan hacer como las élites independentistas. El problema central es justamente cómo crear un espacio de administración y civilización más amplio que los pequeños partidos o las pequeñas ciudades nacidas de la colonia, ¿verdad? Es decir, cómo construir algo que sea más grande que la ciudad de Cartago, ¿verdad? O la ciudad de León. Eh, es decir, cómo se logra hacer este salto entre el sentimiento de la aldea y el sentimiento de la nación, ¿verdad? Y justamente es lo que se quejan los próceres durante todo el periodo que va de 1824 hasta 1848, cuando finalmente se desmembra la República Federal Centroamericana, es la idea de que no hay sentimiento nacional, ¿verdad? Eh, y eso tendrá que terminar de producirse hasta más adelante, ¿no? 860, 870. Eh, ¿Cómo garantizar la capacidad de defenderse? Que es muy importante en la nación. La nación implica la posibilidad de defenderse frente a una agresión. ¿Cómo transformar conceptos territoriales, geográficos en una identidad nacional? Esto es muy importante porque la conciencia criolla blanca, a diferencia de otras formas de conciencia, por ejemplo, la conciencia criolla negra, que es la que tiene Toussaint Louverture o Jean-Jacques Dessalines o toda la gente que dirige la independencia haitiana, este, la conciencia criolla blanca interpreta las diferencias con Europa en términos geográficos territoriales, ¿verdad? Eso aparece en Bolívar, ¿verdad? Por ejemplo, lo que separa es el mar, ¿verdad? Lo que separa es la montaña, ¿verdad? No separa la historia, ni la historia de la esclavitud, ni la historia de la conquista de la colonia, sino que lo que separa es el mar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, en todos los símbolos patrios del país hay, que son los que construyeron los criollos, la clave del país es la geografía, ¿verdad? No la historia. O sea, la clave del país es el mar, las montañas, ¿verdad? El, o sea, como las cosas que encuentran para armarse la identidad nacional es la geografía, ¿verdad? Y esa descripción del país rodeado por mares y en medio de las montañas va a ser clave para luego, eh, digamos, construir, redondear la identidad nacional costarricense. El concepto que no va a aparecer es el de ciudadanía. Eso no está dentro de las posibilidades, es decir, no hay una idea de democratizar de arriba hacia abajo la nación, es decir, de distribuir hacia abajo el poder y el prestigio para ampliar el sujeto social que quería hacer la nación, sino que siempre va a ser un proyecto de una élite económica y política muy reducida, ¿verdad? Habíamos dicho que aunque uno puede tener muchas interpretaciones muy diferentes sobre lo que América Latina es, sobre lo que su historia es, sobre hacia dónde va, hay dos valores que son transversales. O sea, que toda la gente que opina sobre América Latina tiene que aceptar que eso es así, ¿verdad? Uno, que son naciones desiguales, es la primera, ¿verdad? Eh, no pobres, sino desiguales, que es diferente. Y la otra es que son sociedades violentas. Esa es la otra cosa. Transversalmente, eso es como, el mayor nivel de consenso al que se puede llegar a América Latina. Después de eso, todo es debate. A veces debate, a veces no debate, a veces nada más fuerza. Entonces, esta idea de la ciudadanía siempre fue medio no viable, ¿verdad? De hecho, el proceso de construcción de la ciudadanía en Costa Rica, que esto es muy vacilón, porque la ideología oficial del Estado costarricense y de los costarricenses, en tanto que sociabilidad y sensibilidad, es que es un país particularmente democrático y particularmente excepcional en sus capacidades democráticas, ¿verdad? Es decir, como Costa Rica es democrática desde que Colón llegó a Costa Rica, es un poco la idea, ¿verdad? Este, y en realidad el concepto de ciudadanía fue un concepto que tardó mucho en terminar de ser forjado en el país, ¿verdad? La última incorporación es de la de los pueblos indígenas en los años 90,
¿verdad? Que es cuando los ciudadanizan, ¿verdad? Pero digamos, las mujeres no son consideradas ciudadanas hasta el año 53, ¿verdad? Eso es tardío, muy tardío, ¿verdad? Tardío para América Latina, ni siquiera, no con estándares europeos, con estándares latinoamericanos, ¿verdad? Este, y también, digamos, el voto universal como tal también es tardío en el país, es decir, el país tuvo voto censitario, digamos, hasta el año 13, más o menos. Entonces, la idea de una participación ciudadana intensa no está dentro de las variables, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué elementos subjetivos comunes hay? Justamente esto, del Estado como un puñado de hombres en sociedad íntima entre sí, ¿verdad? Es decir, un pequeño grupo de hombres que tienen como una sociedad íntima entre sí. La nación no deriva de la etnia, ¿verdad? No tiene que ver nada con el pasado indígena, con el pasado negro, sino que tiene valores políticos, ¿verdad? Las referencias son la república, ¿verdad? La federación, ¿verdad? Esos son como los valores que aparecen. Eh, Como no hay ninguna identidad cultural compartida, ni siquiera el idioma, ¿verdad? Porque la españolización total de los pueblos latinoamericanos es también tardía, es decir, es hasta final del siglo XIX. En el caso de El Salvador, todavía entrado el siglo XX, no hay españolización total, ¿verdad? Y bueno, en Guatemala no la hay de todo, hasta nuestros días. Este, entonces, esta identidad cultural compartida es sustituida por las referencias de la geografía, de verdad, el valle y la montaña, ¿verdad? El mar. Eh, y hay un énfasis en los elementos ideológicos venidos del republicanismo francés, la república, la nación, la federación, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero aquí ya podemos ir viendo que el pensamiento y la meditación del espacio sustituye, digamos, los elementos subjetivos y objetivos que hacen posible una nación. Y aquí esto lo apuntan ahí en el cuaderno o en el Word o no sé, donde sea que estén apuntando. Este, Porque esta definición es uno de los conceptos que vamos a retener porque es clave para entender la historia del pensamiento costarricense y la historia del pensamiento latinoamericano. Que a mejor forma de no llamarle, le llamamos el concepto de la conciencia de la fragilidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es una conciencia de que esto se puede desbaratar en cualquier momento, ¿verdad? No es que sea una historia de una nación que se viene forjando desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Que hunde su historia en los bosques de la selva negra alemana, ¿verdad? Como los alemanes imaginan que son, ¿verdad? Es decir, que, no sé, desde que corrían detrás de los jabalíes ya eran alemanes, ¿verdad? Un poco es como uno entiende que es la conciencia nacional alemana. Este, Aquí no, aquí hay una conciencia de la fragilidad, hay una conciencia de que esto está armado con mocos, ¿verdad? Diría mi abuelita, que esto se puede quebrar en cualquier momento y que ese equilibrio es lo constitutivo, ¿verdad? Hay una conciencia de la fragilidad. ¿Por qué? Porque el istmo, y fíjense que vacilón, ¿no? Porque lo primero que somos nosotros es la República Federal Centroamericana, ¿verdad? ¿Y qué significa la República Federal Centroamericana? Lo único que referencia es el pedazo de tierra que está en el centro de América. Esa es la identidad que hay. ¿Qué quiere decir Centroamérica? Es el pedazo de tierra de América que está en la mitad. No hay ninguna referencia a la cultura, a la historia, ¿verdad? No hay selva negra, no hay cantos de Roldán, no hay nada de eso, ¿verdad? Este, y entonces está claro que ese proyecto se puede desbaratar muy rápido, con cualquier cosa, porque la amenaza de los piratas ingleses no ha desaparecido, es decir, las incursiones y la presencia del imperio inglés en forma de piratería o en forma de imperio se mantiene durante mucho tiempo. Eh, y bueno, esa marca se puede ver en todo el Atlántico centroamericano, ¿verdad?
la presencia del Imperio Mexicano también. Ustedes recordarán que una de las primeras guerras civiles que tiene el país es justamente la idea de las élites cartagas y de las élites heredianas de anexarse a México, ¿verdad? El problema es que ya no había Imperio Mexicano cuando estaban combatiendo la guerra. Es decir, se acabó primero el imperio que el impulso por sumarse al imperio, lo cual es muy gracioso. Pero digamos, la idea era, no, es que Costa Rica no es viable, o sea, hay que sumarse a otra cosa más grande, ¿verdad? Y eso más grande puede ser Inglaterra, y eso más grande puede, el imperio inglés, digamos, puede ser que siempre fue una posibilidad hasta bastante entrado, 1848, por ahí, todavía la posibilidad de transformarse en un protectorado inglés era una posibilidad para las élites costarricenses, negociada, hablada, ¿verdad? Es decir, como tener un estatuto similar al que tuvo Jamaica durante mucho tiempo, ¿verdad? Eso era una posibilidad, digamos, no es que estaba descartado. Ser parte de México, ¿verdad? O estar subordinado a alguna otra potencia extranjera, Colombia, ¿verdad? Eso estaba claro. Y entonces los elementos subjetivos se construyen sobre esta idea de la conciencia de la fragilidad, que tiene como dos formas, ¿verdad? Dos formas subjetivas. La conciencia de la fragilidad se va a entender como la conciencia de poder ser devorado, ¿verdad? Eso tiene una lineacita porque tiene un sentido, es decir, eso es un solo concepto. La conciencia de la fragilidad tiene dos formas de la conciencia, ¿verdad? De hecho, si ustedes se fijan, todavía, por ejemplo, el presidente de la República, para hablar de la situación en la que estamos, habla de el delicado equilibrio entre la salud y la economía, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Eso es aquí, ¿no? José Manuel de Arce actuando sobre Carlos Alvarado, ¿no? El fantasma de José Manuel de Arce ahí encima. Como, ¿qué quiere decir? Esto se puede desbaratar en cualquier momento, ¿verdad? Esto se puede quebrar en cualquier momento. Eh, y la conciencia de la fragilidad tiene dos grandes elementos subjetivos por los que se separa. Uno, la conciencia de poder ser devorado, que esto es muy interesante, porque habíamos dicho que la imagen del caníbal, ¿verdad? Es uno de los elementos centrales de lo americano desde que Colón puso un pie en América, ¿verdad? Que desde el punto de vista histórico-social está claro que, eh, que, digamos, los caribes y los taínos como tipos indígenas que Colón construye, ¿verdad? Donde el taíno tiene todos los estereotipos del buen salvaje, ¿verdad? Y el Caribe tiene todos los estereotipos del monstruo, del caníbal, ¿verdad? Eso se traslada hacia, hacia toda la experiencia colonial, pero eso que obviamente conecta con una cosa más profunda, filosófica, que tiene que ver con los grandes tabúes de la condición humana. Uno de los grandes tabúes de la condición humana es obviamente el canibalismo, ¿verdad? Una de las primeras, hay una película que es muy linda, que yo la uso en casi todos los cursos, bueno, antes de que fueran cursos así, virtuales, que a mí me gusta mucho porque sirve para casi todo, ¿verdad? Es como si alguna vez me dan a dictar un curso sobre el crecimiento de las orquídeas de los 4 a los 6 meses, también pongo la película porque igual debe servir para algo en algún momento. Este, que se llama La invención del fuego, La búsqueda del fuego, de Jean-Jacques Anot. Es muy hermosa la película, muy, muy interesante, es decir, yo la he visto, no sé, 20,000 veces, ¿verdad? Este, solo superada por Frozen, pero eso es por culpa de Alicia. Este, y una de las partes más interesantes filosóficamente de la peli es que hay una parte donde por error uno de los personajes prueba carne de Sapiens, ¿verdad? Es decir, no está claro, es una especie ahí como que está
en el proceso de humanización, y entonces tiene cosas que no son humanas y cosas que sí son ya claramente humanas, esa es la gracia de la peli. Y una de las cosas que Jean-Jacques Anot coloca como claramente humano es el pavor que da, digamos, el canibalismo. Él se da cuenta que está probando carne humana y se asusta, ¿verdad? Y eso tiene que ver con, obviamente, con, con uno de los grandes tabús de la civilización, ¿verdad? Es decir, esa es la línea que no se puede cruzar. Si se cruza esa línea, se pierde la civilización, ¿verdad? Y por eso es que cualquier noticia de canibalismo es una noticia mundial, ¿no? En cualquier parte del mundo. Eh, pero esa imagen aparece en nosotros como, y van a ver que esa metáfora aparece una vez y otra vez y otra vez, aparece en los liberales, y aparece en el arielismo costarricense, y aparece en el Partido Comunista también, ¿verdad? Que es la idea de que hay una fuerza que es superior a nosotros que nos va a comer, que nos va a devorar, ¿verdad? Todavía estando vivos. Esta novela, que ahorita les voy a mostrar un fragmento. Bueno, ahí Andrés puso el enlace de la película. Y si tienen chance de verla, véanla, porque es muy linda, es muy interesante. Este libro de Juan José Arevalo, que fue un presidente guatemalteco, uno de los dos referentes de la Revolución Guatemalteca del 44. Escribe esta novela, que es una novela famosa y que a mí me gusta porque la metáfora está muy bien pensada, no es una fábula, es un libro como de denuncia de la forma en la que se organizó la conspiración para echar abajo el gobierno, digamos, democrático de Arévalo y de Arbenz, es decir, cómo se organizó el golpe de Estado en Guatemala. Ese es un libro de sociología. Pero la imagen que él usa es la fábula del tiburón y las sardinas, ¿verdad? Esa es la imagen. O sea, Centroamérica son como las sardinas y siempre hay algún tiburón cerca, o sea, devorándoselo, intentando devorárselo. Lo que lo devora a uno, eso es lo que va variando. Puede ser que nos devore la naturaleza, es decir, si ustedes piensan en la historia y que tiene que ver con este problema del miedo al espacio vacío, ¿verdad? En la conciencia latinoamericana, que se manifiesta mucho en el terreno de la literatura, de la pintura, pero también la filosofía, muy claramente, la imagen de una naturaleza que es tan poderosa que es capaz de devorarte digamos, es un clásico de la literatura latinoamericana, ¿verdad? Eso es La vorágine de José Eustaquio Rivera, ¿no? Es esta idea del bosque que lo devora uno, de la montaña que lo devora uno, que eso en la literatura costarricense lo veremos en varios autores, aparece a cada rato, ¿no? Aparece Maxi Méndez, aparece Adolfo Herrera García. Yo siempre digo que una de las experiencias que a mí más me asombra, bueno, cuando lo podía hacer, es esta imagen, esta idea, esta sensación, ¿verdad? Que Kant le dice la sensación de lo sublime, cuando hay que atravesar el Surquí, como cuando uno va para Limón, ¿verdad? Y que hay que atravesar en bus eso, y uno se detiene un poco y ve la montaña esa, ¿verdad? Por el medio de la que construyeron la carretera, y la sensación que yo siempre tengo, ¿verdad? Es, bueno, primero, ¿quién se vino a vivir acá? O sea, ¿quién atravesó esa montaña? O sea, ¿para qué hicieron eso? Y luego la otra sensación es, ¿cuánto duraría esta montaña en destruir esta carreterita si no la reparáramos, digamos, no sé, eso hay que darle mantenimiento siempre, ¿verdad? Y siempre hay un derrumbe y siempre hay que, ¿no? Todos alguna vez hemos suspendido algún viaje a Limón porque no se puede pasar y todo esto, ¿verdad? Todos sabemos la historia. Pero sí, ¿a cuánto tardaría esa montaña en comerse esa carretera, digamos, esa como lineecita de civilización que es la Ruta 32? No sé, un año, no tardaría mucho. Es demasiado grande, demasiado como exuberante.
y también demasiado, como que da miedo, es decir, esa montaña de gracias usted va montado en el bus, ¿verdad? Y usted sabe que va de pasada, pero, pero perdido ahí da miedo, es decir, es muy, muy impresionante, ¿verdad? Eh, entonces, esta idea puede ser la idea de que la naturaleza te puede devorar, pero también que la potencia extranjera te puede devorar, ¿verdad? Por ejemplo, en todos los movimientos sociales que organizaron la resistencia contra el Tratado de Libre Comercio, aparece esa imagen del Tratado de Libre Comercio como el tiburón y la sardina. Esa metáfora de Estados Unidos como el tiburón y Centroamérica como la sardina es, es, es recurrente. Dice Alicia que los quiere saludar. Hola. Hola. Alice. Y además de la conciencia de poder ser devorado, aparece la conciencia de poder desintegrarse, ¿verdad? Si la conciencia de poder ser devorado normalmente está asociado o a la naturaleza o a algún tipo de potencia exterior, los Estados Unidos, Inglaterra, China, Venezuela, dependiendo de quién sea el autor que está hablando, digamos, la potencia de ser devorado es una cosa que viene desde afuera, ¿verdad? Pero lo que viene desde adentro, que tiene que ver con nosotros mismos, no con algo que viene de afuera, es la idea de poder desintegrarse. Digamos que son dos formas de la fragilidad distintas, ¿verdad? La fragilidad, digamos, de la sardina frente al tiburón, ¿verdad? De ser demasiado pequeño para, para poder defenderse. Se me olvida, hay un poema de Roque Dalton que un poco retrata eso. Pero la conciencia de poder desintegrarse es como una fuerza interior que disuelve el país, ¿verdad? Entonces, es la idea de la anarquía interior, ¿verdad? Que esto conecta con Bolívar, ¿verdad? Y con Morazán, ¿verdad? Es decir, la primacía de la salud pública frente al desorden. Siempre hay como una fuerza interior que disuelve al país, que lo disuelve desde adentro, ¿verdad? Por eso, en América Latina, a diferencia de otras experiencias, pero en Costa Rica eso está muy claro, la palabra patria no está asociada a una experiencia nacional y popular, sino que la palabra patria quedó asociado a estabilidad y orden, ¿verdad? A lucha simultáneamente contra la potencia extranjera, pero también contra la anarquía interior, ¿verdad? Y por eso patriotismo, ¿verdad? Siempre nosotros lo vamos a asociar como a esta idea de estabilidad y orden. Mi amor, dame un campito. Oh. Aquí dale, pasar. Es que no me acuerdo si... suave. Aquí es que tengo que compartirles esta... Acá. Esta es la fábula de... Esto es lo que les estoy compartiendo es el texto con el que inicia Arévalo Martínez, ¿verdad? Y dice, el oro de California, otrora tierra mexicana, tuvo la virtud providencial de transformar a los Estados Unidos. Oro por toneladas en la tierra, fiebre de oro en las almas, rehilo de usura en las manos, que no saben dónde posarse, temblor en las ansias de los ojos, Pero aquella riqueza torrencial tiene dificultades. El oro de California debe ser transportado a su destino manifiesto, Nueva York. El cobre de Arizona también. La travesía continental es insegura, costosa, aventurosa. La ruta terrestre están los indios mexicanos y los yanquis. Debe ser los yaquis. Los yanquis. Mejor sería trasladarlo por mar, pero hasta Magallanes. No lo escuchamos.
¿O soy yo? ¿Lo escuchas? Yo tampoco lo escucho. Y ahora sí. Sí, ¿ves? ¿Qué le pasa a tus audífonos? No sé, es que Alicia me regaló audífonos nuevos y no sabemos muy bien cómo usarlos. Son los grandes dilemas del señor mayor, ¿verdad? Hay que tenerle paciencia al profe. Yo tengo unos, pero los sé usar perfectamente. Papi me los compró y como no sabía leer el manual, mami me lo tuvo que leer y lo logró hacer en 5 minutos. Y tú tardaste 2 horas. Sí, por eso hay que dejar que la mamá sea la que hace eso. Entonces, acá, vemos aquí, vemos el mapa aquí. Ve usted en Centroamérica, ¿cuántos sismos posibles de fractura para fabricar canales interoceánicos? Unos cuantos cálculos hechos por el tenedor del libro sobre el costo de los transportes en 100 años. ¿Qué barato un canal y cuán seguro? El tiburón de oro miraba con ojos de glotonería a las pequeñas sardinas centroamericanas. Ve de estos grandes lagos de Nicaragua, tan próximos al Pacífico que parecen separados de él por bajas dunas. Ve de este angosto istmo de Panamá, provincia colombiana, con este río Chagres culebroso y cenagoso. Mirad aquí Tehuantepec, una garganta que espera el apretón de nuestras manos. Todo esto tan pequeño, tan frágil, tan sardino. Nosotros, los saurios, tan poderosos, tan audaces, tan tiburones, ¿verdad? Entonces, ese fragmento de Arévalo, ahí está casi sintetizado todas las distintas formas de la conciencia de lo latinoamericano y de lo centroamericano que o sea, como que ocupamos retener a lo largo del curso, ¿verdad? La idea de lo anglo, de lo estadounidense, como la civilización de la industria, del dinero, del oro, ¿verdad? Por alguna especie como de oposición espiritualista de América Latina, como una especie de alma, ¿verdad? Latinoamericana, digamos. Y la imagen de lo frágil, ¿verdad? Es decir, de la amenaza tanto de una potencia exterior, pero de un istmo que se puede fragilizar por cualquier lado, ¿verdad? Por Tehuantepec, por Nicaragua, por Panamá, ¿verdad? Y efectivamente muchos de esos 3 lugares, Tehuantepec, Nicaragua y Panamá, son desde la época de Cortés los lugares donde se pensó que se podía hacer un canal interoceánico, ¿verdad? Eso, o sea, eso tiene 500 años de estar dando vueltas. Sí, lo de la idea del canal de Nicaragua, eso no es invención de Daniel Ortega, eso se le ocurrió a Cortés hace 500 años. Y finalmente, ya aquí para ir terminando, fíjense que aquí también ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en el presidente la idea de patriotismo como orden, este es un discurso que en el que él interviene hace 2 años, en el 2018, que se celebra la independencia, por lo tanto se supone que están movilizados ahí los valores patrios centrales, ¿verdad? La idea básica, ¿verdad? Es bueno, cito al presidente, estamos frente a una gran prueba de patriotismo, reconocer que los principios democráticos y la institucionalidad forjada por nuestros antepasados son vía para construir una justicia social y un bienestar en medio de la diversidad de visiones. ¿Verdad? Entonces, aquí la idea es un clásico, ¿verdad? En el sentido que el movimiento sindical es bueno, quienes estaban opuestos a la aprobación del plan fiscal son una fuerza disolvente, digamos, son una fuerza que disuelve al país y por eso es que es una amenaza, ¿verdad? Porque no se da cuenta que el país está pegado con mocos, es muy frágil, ¿verdad? Y como es muy frágil, cualquier fuerza disolvente interior lleva hacia la anarquía y es una amenaza, por eso. Y la patria está asociado al orden y la estabilidad, ¿verdad? Que es lo que le da sentido a ser costarricense, ¿verdad? Eso tampoco es creación de Carlos Alvarado, digamos, sino que tiene una larga historia, ¿verdad? De cómo fue que se construyó eso y cómo es que eso tiene sentido para nosotros, ¿verdad? Porque aquí, recordarles siempre esto, este curso, además de las dificultades de
la mediación virtual y las dificultades de señor mayor que tiene el profesor, como no saber bien usar sus audífonos nuevos y ese tipo de cosas, que son dificultades técnicas, tiene como una dificultad con que hay muchas cosas que nosotros reconocemos porque vivimos en Costa Rica, no son familiares, o sea, sabemos de dónde vienen, pero no entendemos, o sea, más bien, la reconocemos, sabemos que son, pero no sabemos de dónde vienen, o sea, no sabemos cuál es la historia de esos santos y esas señas, ¿verdad? Entonces, parte de la gracia del curso es poder reconocerlas, o sea, como poder ver la genealogía, la historia de esos procesos para que vean que no, o sea, que no fue que se inventaron ayer, sino que lo reconocemos con tanta facilidad porque tiene mucho rato de estar circulando, como discursos, como prácticas, como lógicas, ¿verdad? Entonces, con esto eh, terminaríamos América Latina. No, América Latina no, Taracena Arriola, ¿verdad? Y ya la próxima lectura, que es la última, ya entraríamos propiamente, yo les dije, aunque empezamos desde el siglo VII, si uno sigue el camino, va a llegar ya a Costa Rica. Entonces, la próxima lectura, que es la de Víctor Hugo Acuña, ya vamos a hablar más propiamente sobre el país, ¿verdad? Que es la invención de Costa Rica, se llama el texto. Y aquí sí, ya después de esto vamos a entrar en materia, porque, bueno, o con esta misma ya vamos a entrar en materia, en la medida en la que vamos a ver las primeras, digamos, las grandes primeras formas del pensamiento costarricense que están ancladas en la forma en la que se construyó Costa Rica como tal, ¿verdad? Que tiene que ver con la herencia del pensamiento católico, por ejemplo, que es muy importante para entender el país. Es decir, la primera gran, digamos, uno de los grandes universos simbólicos con los que se construye el pensamiento costarricense es el catolicismo, eh, que, que eso pues nos dice todo y no nos dice nada, porque hay que ver catolicismo en qué sentido, ¿verdad? ¿Qué tipo? ¿Con qué características? Y también el protoliberalismo, cuasi liberalismo. Entonces, esta es la lectura que vamos a ver, ¿verdad? La mención de la diferencia de Víctor Hugo Acuña, que ya es 810-870, y toda esta historia es porque ya, en mi opinión, y es una cosa que como que estaría dispuesto a defender en el programa de Don Francisco, la historia del pensamiento costarricense como tal arranca en 870. Es decir, donde uno puede ver así como claramente una cosa que uno le puede decir, ve, esto es pensamiento filosófico costarricense, típico, clásico, sin que haya duda, es 870, son los liberales, ¿verdad? Las formas que están antes son reconocibles también, pero son formas medio mixtas. Entonces, hay que ver como primero esas formas mixtas antes de que podamos ver las formas, digamos, típicas, clásicas, para decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a quedar por aquí porque tenemos una conferencia pública a las 11 en punto y tengo que verme antes con el expositor. Entonces, bueno, muchas gracias por conectarse y la clase va a quedar ahí por la tarde. Hay una de ustedes que me mandó Muchas gracias, profe. unas dudas sobre algo del curso y no le he podido responder ahora, entonces ténganme un poco de paciencia, porque una de las cosas difíciles de mediación virtual es que antes muchas de las cosas uno solo las preguntaba en la soda de letras, ¿no? Es decir, uno se topaba al profe en letras y ya le preguntaba, hey, ¿qué es lo que hay que hacer? Y ahora cada pregunta hay que responderla por correo, entonces es más lento. Entonces, no crean que es que me he olvidado de ustedes, nada más tengan paciencia, todas las preguntas serán respondidas eventualmente. Bueno, Profe, todavía sí. no están las preguntas del primer trabajo. Usted había dicho que lo mandaba el 17, que era para dentro de 15 días. ¿Esas todavía no las han enviado? No, pero no sé debe ser con vos, Carolina, la que tengo que responder. No, es que el primer Sí, fue trabajo es conmigo. muy después. No sé por qué has tenido la idea de que es en agosto.
Ah, es que la primera clase usted dijo que la mandaba el 17 de agosto y que era para 15 días después, por eso es que me confundí tal vez. No. El primer trabajo es como la semana 8. Las primeras 8 semanas no tenemos evaluaciones. Ah, perfecto, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces ahora sí, ya vamos a terminar la reunión.